El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se acerca. Arrepentíos y creed al Evangelio del reino. Esta frase es parte de la estructura principal en la cual uno debe poner el primer cimiento para entender la magnitud, la variedad, la profundidad de este concepto de arrepentimiento en un contexto en donde algo importante se nos pone a la humanidad en nuestra vista y en nuestro entendimiento. Un reino que se ha acercado. Y se ha acercado porque el plan original de que este reino sea instaurado en esta tierra antes de la venida de Jesús simplemente es una forma de enseñarnos como un tipo, como algo que había de venir. Dios entró en la historia, tomó un pueblo, llamó a hombres temerosos de Dios que vienen desde la genealogía del huerto. Nace Judá, irrumpe, aparece el Mesías, predicho ya por los profetas anteriores a su venida. La palabra pecado en el Tanaj tiene varias connotaciones porque este Jesús, el niño Dios, dice que ha venido para perdonar nuestros pecados, de los cuales yo debo arrepentirme. Y el arrepentimiento implica una serie de procesos en las emociones, en el sentir del sujeto al cual se le pide que deba arrepentirse. Pero hoy día eso ocurre en forma muy distante. Asumir una frase que ha causado revuelo en la historia. La frase se llama sentimiento de culpa. Se nos imputa un delito a toda raza humana, un delito por el cual está dispuesto a asesorarnos, a ser perdonados de ese delito por un inocente hombre que aparece en un pesebre y en la cruz dice que se ofrece voluntariamente para que esta imputación de culpas, que no la sentimos en primera instancia, está todo solucionado. Que es parte de este protocolo es la predicación del Evangelio del Reino. Hay 4 palabras en el Tanaj que dan ciertos matices de lo que significa en el Tanaj esto de el pecado. Una de ellas es la palabra chat, si se translitera, que se refiere más bien a una falta que está cometida de manera involuntaria o sin intención, en donde hay una desviación de cómo yo aprecio una norma y una infracción de la ley. Una segunda palabra es avon. Avon se refiere también a un delito cometido esta vez pero de manera intencional, con cierta malicia. O sea, esta sería una violación consciente. La anterior es una desviación de una manera involuntaria, pero en esta hay una violación consciente de la ley o una ofensa contra Dios o los demás. La tercera palabra es pesha. Se refiere a una rebelión abierta, a una transgresión consciente de la ley. Implica una actitud ya más desafiante, una especie de resistencia contra la autoridad divina. Y la cuarta palabra, tahak, se refiere a un error o a una falta que por ignorancia o por falta de conocimiento. Así que estas 4 palabras, sin duda que hay muchas más afines a ella, para enseñarnos qué es esto del pecado en Antiguo Testamento. Si yo tomo las 4 palabras, podríamos decir que hay algo que ocurre en la relación con Dios, que Él es la autoridad, es Él el que da mandatos a través de su voz. Y por supuesto que esos mandatos no se los está dando a las piedras, se los está dando nada menos que a los hombres, a la criatura. Y así como entre los seres humanos, entre sí, esto de pecado va a ser entendido como una desviación de una norma establecida por Dios,
también se concluye que será una ofensa contra su santidad. Por lo tanto, fruto de eso, vamos a sufrir ciertas consecuencias, tanto como persona individual como perteneciente a un grupo social, y que nos lleva a un distanciamiento con nuestro Creador. Sin embargo, en todo momento Dios, al hacer sentir, nos va también mostrando su infinita misericordia, que está dispuesto a entender y espera una respuesta de corrección, ya sea que vaya desde una omisión involuntaria, una desviación que no quise hacerlo, pero lo hice, hasta de la más furiosa de las rebeldías contra su voz y contra su palabra. Entonces, tengamos presente esto, porque aquí viene la gran pregunta. Yo he dicho que hay muchos arrepiéntetes que podrían no tener ninguna coherencia ante los ojos del Altísimo, y del cual su archienemigo se burla, rebajando los niveles de su santidad o extralimitándolos a una cosa absurda. Entonces, cuando alguien quiere hacer un listado de los pecados, sobre todo cuando uno analiza conversaciones con personas que ya están establecidas en diversas congregaciones, y decía que aparte de la Biblia, también tienen sus equivalentes a lo que sería el Talmud en el pueblo judío, porque al reinterpretar las citas bíblicas, comienzan a extraer una serie de errores que cometió el pueblo de Israel, que estaría dentro de estas 4 palabras que he dicho en este momento, en donde hay sucesos de rebeldías abiertas, enojos terribles a la voluntad de Dios, porfía, soberbia. Entonces algo hace que en el ser humano se genere una apatía hacia el Creador. Pero también ocurre que hay sucesos en donde el pueblo sigue pensando que hace todo lo correcto, en su celo de obedecer esos mandatos, esas normativas. Y tanto es su celo que cuando viene alguien que los amplía, y que en esa ampliación pareciera que lo está transgrediendo, como fue lo que hizo Jesús a enfrentarse con la élite que representaba el ideario del pueblo judío en los líderes. Entonces comienza el sistema a producir y a resquebrajarse, porque pareciera que aparece este hombre de Belén echando por tierra todo. Y tratan de buscar, en estas palabras que he dicho, Chet, Avón, Pechá y Tahá, que alguna de ellas le alcanza a Jesús de Nazaret para tener el motivo para crucificarle. Y al final lo encuentran. Se hacía igual a Dios y se dice que es el rey de los judíos. Está ninguneando al reino de Judá. Y aquí es bueno detenernos cuando dice que el tiempo es cumplido, porque el profeta Daniel nos dirá una profecía que ya la hemos analizado, en donde dice que sobre él, y al estudiar Daniel 9:24, los atributos de esa cita, no es Israel el que quita este concepto de el pecado, ya sea consciente o inconsciente, primero en la nación judía, porque esto después ha de enseñarse a los gentiles, y que nos llega a nosotros, a nuestros días. ¿Arrepentirme de qué? A ver, primero me estás hablando de un reino. Si viene un reino de Jesús, o sea que Jesús no está muerto, resucitó. Entonces empiezan una serie de investigaciones, de intentar entender lo que ocurre ahí en el bautismo de Jesús, cuando se cumplen las 70 semanas en forma precisa y literal, usando el día por año en forma dual, del cual también ya hemos hablado. Y la frase que dice, y la voz que emite una enseñanza en el día del bautismo de Jesús, dice: este es mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento, a él oíd. Aquí esta frase tiene una profundidad que nos debe dejar pasarse y dejarse de lado, porque ahora el concepto de mandamiento, normativa, que el judío tenía en forma natural, que era la ley de Moisés y todos sus estatutos, ahora se amplía, porque ahora comienza la era del Mesías.
termina su rol la nación de Israel. Investigar esto. Las 70 semanas no solamente es una profecía que viene y aparece Jesús. Aparece Jesús diciendo aquí hay un punto de inflexión en la comprensión profética. El reloj ya no lo maneja más Israel. Jesús lo redefine. Y es la voz del Mesías que lo complementará con Apocalipsis, con una serie de enseñanzas de las cartas que dejó y nos dará un nuevo panorama futuro de lo que es el tiempo del fin. Y ahí se produce una bifurcación que ya venía predicha por los profetas desde el mismo huerto. Y que lo digo en el audio anterior. En el huerto Dios sentenció a la serpiente. En el huerto Dios le está diciendo, mira, el que come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Quien le ofrece, quien engaña a Eva es la serpiente. Frase que misma Eva reforzará diciendo, es la serpiente la que me engañó. Sabía que había un engaño ahí. Le estaba dando un mensaje a la serpiente de su muerte, de su sentencia. Y no solamente eso, dice que de la herencia de la serpiente y de la herencia y de la simiente de la mujer habría siempre un conflicto. Y que una le heriría en el calcañar y la otra le heriría en la cabeza. Y eso es lo que pasó en este plan que comienza desde el pesebre, que toma forma en el bautismo de Jesús, y luego de sus años, 3 años y algo más, y en la mitad de la última semana, es Jesús quien pisa la simiente de la mujer, la cabeza de la serpiente. A partir de ese día estamos luchando con un enemigo vencido. A partir de ese día estamos mostrándole al mundo que hemos creído a esta voz de Dios. Y voy a decir algo que va a causar a lo mejor en algunas personas. En Adán y Eva no se ven los 10 mandamientos. Lo que ahí ocurrió fue una orden desobedecida en torno a 2 árboles. Recién la ley aparece con Moisés. Y la solución, que también se acrecienta en el Sinaí y en toda la belleza que muestra en el santuario terrenal, pero la provisión ya estaba dada ahí en el Edén. Y cuando Jesús escucha de parte del Padre, este es mi Hijo amado en quien tomo contentamiento, a él oíd, ahí está dándonos una normativa viviente y muy dinámica. Porque algunos se quedan pegados con ciertos moldes que no lo entendió ni siquiera el pueblo judío. Pero a Jesús se le dijo muchas cosas y vive muchas escenas en donde ya él está usando la palabra pecado en una manera muy profunda y mucho más abarcante del concepto que tiene el judío tradicional. Decíamos en el audio anterior que el solo hecho cuando está frente a Pilato y escucha de los labios de Jesús diciendo que el que le había entregado a él, siendo inocente, tiene mayor pecado, ¿dónde sale en la ley eso? O sea, aquí hay un punto de inflexión en espiritualizar mucho más y profundizar mucho más el concepto del pecado. Y eso me obliga a estudiar ahora con mucha más diligencia todas las interacciones en estas cartas iniciales que se transformaron por la cercanía de los escribientes con Jesús en libros que fueron siendo parte de la liturgia cristiana original primitiva y que después de muchos siglos pasará a ser el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando hablamos y queremos definir el pecado en una forma precisa, estática, cuidado, es peligroso, porque ya le está diciendo que el solo hecho que yo entregue, rechace al Mesías y no le confiese, ya es pecado, porque eso me obliga a ahondar mucho más en el tipo de lo que significaba Cristo en el Tanaj. Y por supuesto que está la ley de Dios. Recomiendo leer todo el libro de Romanos. Romanos 5 dice cosas impresionantes. Dice que el pecado fue el que entró y que la ley, cuando aparece Moisés, fue para acelerar más y ampliar más la condición del pecado.
Se entiende, y siempre he advertido en los audios anteriores, que se producen ciertas hernias espirituales. Una vez me explicaron qué es lo que era una hernia con detalle, y es una malformación de un órgano que hay que intervenirlo. Entonces, a veces con estas extrapolaciones, intrapolaciones, es decir, estas aproximaciones que todavía yo podría proyectar a futuro, o con proyecciones en donde yo quiero ahondar en la profundidad de una frase y de una enseñanza, a veces puedo producir una malformación del pecado. Y si más encima sigo ciegamente la voz de un líder, de un gurú espiritual, que me agrega más cosas de las cuales yo debo sentir esto de la culpa. Y que cuando lo estudio y lo analizo a la luz de las Escrituras, en vez de producir una búsqueda maravillosa, descubro que hay una farsa enajenante y terrible en ellas. Daré ejemplos de algunos de cómo tú puedes hacer sentir incluso a un niño un sentimiento de culpa que no corresponde y enseñarle a ser esclavo desde pequeño, creyendo de que sirva a Dios. Y la prueba más fehaciente es lo que le ocurre a la nación de Israel. Lo hermoso, que cada vez que Dios va a hablar de la transgresión de un mandato suyo en su pueblo, siempre va a estar el llamado al arrepentimiento para que exista una corrección de ese error. Voy a leer una manera distinta del enfoque para entender esto que estoy explicando con respecto a este dinamismo del pecado y a esta profundidad que Dios nos da en su palabra. Leamos tranquilamente todo el capítulo 9 de Juan, porque aquí hay un concepto importante de lo que produjo el concepto de una definición de pecado en la nación de Israel en los tiempos de Jesús, de cómo viendo en realidad uno hace preguntas que reflejan lo que había en el corazón de los más cercanos de Jesús. Dice que pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Quiere decir que estas 4 palabras hebreas que yo acabo de decir ahondó en la nación de Israel y ahora en sus discípulos. Dinos, de estas 4 palabras, ¿cuál fue un pecado involuntario o voluntario que cometieron los padres o este ciego para que naciera como tal? Respuesta de Jesús: ni este pecó, ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta respuesta va a requerir de nosotros mucha oración, analizarla y estudiarla. Dice: me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Parece como que les cambió el tema. La noche viene cuando nadie puede obrar. Hay momentos de tinieblas que llegarán sobre la tierra, pero Él es la luz. Él viene a alumbrar, Él viene a mostrar la gloria de su Padre. Y entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Como pareciera que como que cambió el tema a la pregunta. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Se puso a trabajar, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y se lavó y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí, este es. Y otros dicen: sí, a este se parece. Y él decía: pero yo soy. Y le dijeron: pero ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: el hombre que se llama Jesús
hizo lodo y me untó los ojos. Y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Y él dijo, no sé. No se lo pidió Jesús, al menos en este relato. Jesús ve al ciego, hace la obra del día, porque es el momento de obrar las obras de Dios para que se muestre la gloria de Dios en este ciego que está ahí mendigando, no porque pecó o pecó su padre. Habrá que hacer la diferencia, que siendo todos pecadores y todos nos desviamos, que nosotros siendo malos hacemos dar buenas dádivas, nos diría Jesús en otra cita, que también la estudiaremos en su momento y en su mérito. ¿Y qué ocurrió? Tomaron al ciego y lo llevaron los fariseos a este que antes había sido ciego. Y era sábado. Así que ya hizo una obra terrible. Trabajó con barro y con saliva, hizo una obra terrible ante la ley. Y ahí sí que calzan las 4 palabras hebreas que acabo de decir al comenzar este audio. Y era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decía, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. A ver, esto es para hacer muchos audios, ¿ya? Solamente esta frase. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiese recibido la vista. Había que buscar otra evidencia, había que negar esto, aún viéndolo, hasta que llamaran a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser él el Mesías, fuese echado de la sinagoga. Viendo la obra de Dios, los que estaban ahí se transformaran en ciegos y Jesús les dice que mayor es su pecado. De esto continuaré andando en el audio siguiente para ver la profundidad, el dinamismo de las palabras y de los mandamientos ahora de Jesús, de las cosas que él habló, las cuales que se nos dice en el mismo bautismo, a él oíd. Así que en este a él oíd, algo ocurre con este concepto del pecado. Dejo hasta aquí.